Sé que, sé que el viernes en la tarde es un poquito complicado, pero muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y bueno, como dijo Lisset, el día de ahora vamos a hablar sobre el control de erosión con geosintéticos. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Eh, ya estoy compartiendo la presentación. Sí, sí ¿Sí se se ve? nota claro, sí se ve. Ah, buenísimo. Listo. Entonces voy a comenzar con la presentación. Eh, Bueno, antes de presentarles los sistemas de control de erosión con geosintéticos, quiero que definamos brevemente lo que es la erosión, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya saben, pero igual vamos a definirla brevemente. Y la erosión viene a ser el desgaste de suelos y de rocas e implica movimiento y transporte del material, ¿no? En un proceso erosivo vamos a tener varios factores que intensifican o disminuyen la erosión, ¿no? Uno puede ser la intensidad y la duración de una frecuencia de lluvia, por ejemplo. Otro factor en un proceso erosivo es la geometría del talud, ¿no? Qué tan empinado está un talud, ¿no? Es distinto tener un talud de 20 grados de inclinación que uno de 80 grados, por ejemplo. El tipo de suelo, ¿no? Ante un mismo viento o ante una misma lluvia es distinta la erosión que se va a dar en un suelo, no sé, en un limo arcilloso que en una roca, por ejemplo, ¿no? La exposición del talud, ¿no? Y este es uno de los factores más trascendentes, ¿no? Porque es, si tiene cobertura o no un talud, eso va a definir y es uno de los factores más importantes para ver si un talud se erosiona o no, o el tiempo en el que tarda en erosionarse, ¿no? Entonces, entre los agentes erosivos tenemos eh, en teoría tenemos dos tipos de agentes erosivos, pero vamos a definir tres. Dos agentes son agentes naturales, como es el agua o el hielo, y el otro agente es el viento. Y existe un tercer agente que es el más agresivo, que viene a ser las actividades humanas, ¿no? Las obras de ingeniería que lo que hacen es contribuir a la degradación del suelo, ¿no? ¿Y por qué las actividades humanas? Porque ya sea por recreación o por construcciones de nuevas obras, nosotros como seres humanos somos uno de los principales causantes de la erosión y hemos ido alterando el estado natural del suelo a lo largo de los años, ¿no? ¿Y esto qué ha causado? Ha causado un desgaste o un desbroce de la vegetación y finalmente vamos a tener tres niveles de erosión, ¿no? Entre el nivel 1 y el nivel 3 de erosión, la diferencia es el tiempo y la intensidad del agente erosivo, ¿no? Entonces, la primera erosión, la de la imagen de sus pantallas de la izquierda, es una erosión superficial que básicamente es simplemente la pérdida de la cobertura, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo y si no se hace un control de erosión adecuado, los agentes erosivos van actuando y pasamos de una erosión superficial a una erosión más profunda, donde ya podemos apreciar surcos y cárcavas superficiales, ¿no? Ya se puede ver en la imagen central ya una especie de canales o cárcavas más profundas, ¿no? Y finalmente, si no se hace un control de erosión, lo que podríamos tener es que estos surcos y cárcavas se hacen cada vez más profundas y pueden desestabilizar un talud por completo y hacerlo fallar y causar hasta una desgracia, ¿no? Entonces,
Lo ideal es hacer un control de erosión cuando el nivel de la erosión está en el nivel 1 o 2. Cuando ya la erosión llega a un nivel 3, ya estamos hablando de una desestabilización de talud y ahí un control de erosión ya no es suficiente, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de una estabilización. Entonces, vuelvo a repetir, la propuesta de control de erosión con geosintéticos se aplica cuando el nivel de erosión es superficial y puede llegar solo, o cuando el talud ya está en cárcavas y surcos profundos, ¿no? En ese caso se rellenan esos surcos y se aplica el control de erosión, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es lo que vemos en esto, en esta imagen, ¿no? Esto es lo que pasa cuando no se hace un control de erosión a tiempo, ¿no? Eh, en una etapa inicial, cuando hablamos de un nivel de erosión 1 o 2, eh, podemos pasar de invertir lo mínimo en una obra, ¿no? Con un manto de control de erosión o con una revegetación. Si no hacemos esa inversión pequeña en un inicio, podríamos gastar grandes cantidades de dinero, por ejemplo, en reconstruir el talud, en hacer limpiezas probablemente al pie de este talud haya habido una vía, ¿no? Entonces, además de invertir en la estabilización del talud, hay que invertir en la limpieza de esa vía, ¿no? Probablemente haya una pérdida de tiempo y de dinero por, no sé, por posible cierre de una vía debido a la caída de ese talud, ¿no? Entonces, lo ideal es hacer la inversión de control de erosión en un inicio y no esperar hasta que los taludes fallen e implique grandes montos de reconstrucción, ¿no? Entonces, con lo anterior, yo quiero que tengamos algo en cuenta, ¿no? Que nos llevemos un concepto en la mente, un punto claro, y es que los geosintéticos de control de erosión se colocan sobre taludes estables, ¿no? Entonces, yo un manto de control de erosión o una revegetación o cualquier otro geosintético para control de erosión, yo siempre lo aplico sobre un talud estable, ¿no? Para evitar justamente que con el paso del tiempo la erosión desestabilice las superficies, ¿no? Entonces, dentro de los geosintéticos que tenemos para control de erosión, tenemos dos tipos de geosintéticos, ¿no? Están los mantos temporales y están los mantos permanentes. Los mantos temporales son mantos biodegradables, el mismo nombre lo dice, se degradan con el tiempo y están conformados por materiales tipo fibra de coco o fibra de yute, ¿no? Que tienen un tiempo de vida determinado, ¿no? Su tiempo de vida útil generalmente varía entre 6 meses a 36 meses o 3 años, ¿no? Va a depender de la composición del, del manto. Y los mantos permanentes son mantos totalmente sintéticos que pueden llegar a tener una vida útil de 20 años, 30 o 50 años, dependiendo de la ubicación del proyecto donde se instalen los mantos. Y generalmente se utilizan en zonas donde no crece la vegetación o donde no se va a dar un mantenimiento para que la vegetación crezca, ¿no? Recuerden que si yo decido utilizar un manto temporal porque voy a proteger unas semillas hasta que crezca la vegetación, significa que yo le voy a dar a este manto temporal un mantenimiento, ¿no? O sea, voy a regar las semillas para promover la vegetación. Entonces, dentro de los mantos temporales, tenemos 4 tipos de manto. Está el Ecomatrix, el Agromanto 3000, el 3200 y el 4600, ¿no? Digamos que en tiempo de biodegradación va de menos a más, ¿no? El Agromanto 4600 se degrada en un mayor o te dura más que un Economatrix. Dame un segundo, voy a cerrar esta ventana para que no entre. Listo.
Y en los mantos permanentes tenemos mantos desde el TRM 500 hasta el TRM 1000. Eh, Estos mantos, como les digo, son totalmente sintéticos. Igual la diferencia entre uno y otro es su resistencia, ¿no? En estos mantos permanentes, los que son totalmente sintéticos, los utilizamos también para canales o para ríos y resisten incluso velocidades de agua de hasta 7 metros por segundo. Entonces son mantos bastante resistentes que en obra les pueden durar 50 años, ¿no? Tienen un tiempo de vida útil más o menos así. Y haciéndole recordar lo de la charla del día miércoles, ¿no? Cuando hablamos de tiempo de vida útil, no significa que en 50 años el manto va a desaparecer, sino que simplemente las propiedades de la ficha técnica van a disminuir en un 30%, ¿no? Entonces, en realidad, el manto puede seguir ahí 100 años y funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, esos son los mantos de control de erosión que tenemos. Eh, Ahora, no solo estos geosintéticos existen para control de erosión, tenemos otros tipos de geosintéticos para control de erosión. Yo se los voy a mostrar al final. Me parece que ya les han comentado que nosotros tenemos un software de diseño. eh, entonces, estos mantos, el temporal y el permanente, son los únicos que aparecen en el software para control de erosión, pero en realidad podrían utilizar otro tipo de geosintéticos para control de erosión, ¿no? Por ejemplo, un flexocreto u otro sistema con geosintéticos, ¿no? Pero eso se los muestro un poquito más adelante. Eh, Hablando un poco sobre los mantos temporales, estos se colocan en zonas donde esperamos y fomentamos el crecimiento de vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto en la selva donde es muy fácil que crezca la vegetación, puede pasar también que la ubicación del proyecto esté en una zona donde la lluvia sea muy fuerte o los vientos sean muy fuertes o justo estoy en una temporada de lluvias donde no me deja que la semilla que yo estoy colocando en el talud pueda crecer y pueda germinar de forma adecuada. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar un manto temporal eh, ya que, ya que necesito del manto solo por un tiempo determinado hasta que la vegetación crezca y ya no necesita el manto, ¿no? Recordemos que el principal controlador de erosión es la vegetación por sí misma, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les estoy dando de un proyecto en la selva, yo necesito un manto donde proteja la semilla por un tiempo determinado hasta que la vegetación crezca y este de por sí ya controle la erosión, ¿no? Eso en cuanto a los mantos temporales. En cambio, existen taludes u obras donde yo no deseo sembrar o simplemente no le voy a dar un mantenimiento para fomentar la vegetación, y en esos casos puedo hacer un control de erosión con un manto permanente, ¿no? Estos mantos, como les digo, son totalmente sintéticos, son verdes, entonces visualmente se los ve bonitos también eh, y cumplen la función de la vegetación de forma artificial, ¿no? Respecto a la metodología de diseño, lo que nosotros hacemos es estimar la tasa anual de erosión para un talud desprotegido empleando esta ecuación, la que aparece ahí, que es la ecuación universal de pérdida de suelo de la RUSNE. Y la tasa que yo calculo la comparo con la de un talud protegido por un manto, ¿no? Entonces, la ecuación universal de pérdida de suelo, yo la analizo y finalmente puedo determinar mediante los factores que aparecen ahí cuál manto es el adecuado para proteger a mi talud por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta,
cada término de la ecuación hace referencia a distintos factores, ¿no? Entonces, estos factores están directamente ligados, por ejemplo, a la pendiente del talud, a la altura del talud, al tipo de suelo, al régimen de lluvias, al uso del suelo, ¿no? Pero sin complicarnos mucho con la fórmula anterior, como yo les mencioné en un inicio, nosotros tenemos un software gratuito de diseño donde simplemente vamos a meter los datos del talud, o sea, la longitud, la inclinación, el tipo de suelo, y me va a hacer una comparación de cuál de todos los geosintéticos puedo eh, utilizar para controlar la erosión del talud, ¿no? Antes de pasar el software y revisar un ejemplo, quiero mostrarles algunas fotos de proyectos exitosos en Latinoamérica. Este, por ejemplo, es en Colombia, se instaló un Ecomatrix como fachada de un muro. En este caso, se hizo una estabilización con un muro de suelo reforzado y se controló la erosión del muro mediante el Ecomatrix, ¿no? Entonces, acá usé dos tipos de geosintéticos. Nuevamente, el Ecomatrix, que es un manto biodegradable, se utiliza sobre un talud estable, ¿no? En este caso es un muro que ha sido estabilizado con geotextil tejido. Este es otro proyecto en el Home Center en Barranquilla, en Colombia también, donde se hizo un proceso de revegetación, ¿no? Ahí se ve el manto con vegetación crecida y sin vegetación, ¿no? Este proyecto es en el país, en Perú, es una instalación igual de un Ecomatrix en el gasoducto de Camisea. Se utilizó, se germinaron semillas, ¿no? Y se protegió con un manto temporal, ¿no? Ahí está ya con la vegetación totalmente crecida, ¿no? En ese caso el manto ya no es, una vez que crece la vegetación, el manto ya no es necesario, por así decirlo, por eso se utiliza un manto temporal, ¿no? Un ecomatrix. Este es otro proyecto en Costa Rica, ¿no? Es una protección eólica, ¿no? En este caso el agente erosivo es el viento, ¿no? Eh, igual se revegetó, eh, se puso el manto sobre las semillas y germinó, ¿no? Y listo. Ahora quiero enseñarles el software. Este es el software de diseño. No sé si ya les habían hablado antes, Lisette, sobre el software. Sí, sí, Claudia, ya nos habían comentado. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, para los que no han tenido oportunidad de descargarlo, yo les invito a que se lo descarguen. El software es gratuito, no necesitan ninguna llave ni permiso para tenerlo en su computadora. Pueden googlear en internet Geosoft, la versión 4, ¿no? Y van a tener estas cuatro opciones, ¿no? Y acá se pueden descargar el software de diseño, ¿no? Entonces, este es el software. eh, uy, a ver. Y dentro de las 9 aplicaciones que aparecen acá, a ver, ahí está. Entre las 9 aplicaciones que aparecen acá, la penúltima es justo de protección de taludes y canales, ¿no? Entonces, si yo le doy clic acá, voy a crear un proyecto, ¿no? Y le voy a poner un nombre. Si entran a cualquiera de las aplicaciones del software, siempre les va a aparecer esta ventana que es información del proyecto, ¿no? Entonces, ustedes acá pueden guardar el nombre del proyecto, el nombre de la empresa,
la localización y comentarios, ¿no? ¿Esto por qué? Porque al final el software les permite imprimir un reporte y en PDF, y en el reporte pueden tener la información de su proyecto, ¿no? Entonces, esto es opcional, si quieren lo llena o si no, no, y le pueden dar inicial, ¿no? En este caso, vamos a hacer un control de erosión. En Taludes tienen la opción de diseñar canales también con geosintéticos, pero bueno, ese es eh, un tema para otra exposición. En este caso vamos a entrar acá a Taludes, ¿no? Y nos aparece este recuadro. Si se dan cuenta, los únicos datos que me piden son estos, ¿no? Y están ligados a datos geométricos, ¿no? Primero me piden la precipitación de duración de 6 horas y 2 años en un periodo de retorno. Esta información básicamente es la precipitación anual mínima. Esta información, acá les aparece un cuadro de un ejemplo de dónde podrían sacarlo. A nivel de Perú, este dato lo podríamos sacar del CENAMI, ¿no? Que es la precipitación mínima, perdón, máxima anual. Lo ideal sería tener el dato específico para el proyecto, pero si están diseñando un proyecto y no tienen ese dato, podrían entrar a la página del CENAMI y sacar ese dato, ¿no? El dato es en milímetros por hora, ¿no? Se pone ese dato ahí y listo, ¿no? Otro dato que nos piden es el tipo de suelo del talud a proteger. Puedo escoger entre todos estos tipos de suelo, ¿no? Y me aparece otro botoncito de I. Si se dan cuenta, estos botoncitos celestes de I son botones de ayuda, ¿no? Este gráfico es de la fórmula de Rusle, de la fórmula que les enseñaba en un inicio. Si no se acuerdan o no saben a qué hace referencia, en el software siempre les va a aparecer este signo de pregunta, donde para la aplicación que están diseñando en ese momento, que en este caso es protección de taludes y canales con geosintéticos, pueden entrar y ahí hay un resumen del capítulo de diseño de control de erosión y taludes de canales, ¿no? Entonces, aquí está que hace referencia a la fórmula, ¿no? Básicamente es un resumen. Y de forma más extendida lo pueden encontrar en el libro de diseño, ¿no? A ver, por ejemplo, este es el libro de diseño, ¿no? Y está toda la parte teórica y un ejemplo práctico, ¿no? Para cálculo. Y como les digo, en el software, en el signo de pregunta, aparece como que un resumen de la parte teórica para que se guíen y recuerden de qué trata cada término, ¿no? Pero una vez que saben, que leen la parte teórica y saben a qué hace referencia cada término, simplemente es meter los datos de precipitación, del tipo de suelo, ¿no? El contenido de materia orgánica en el talud en porcentaje, la longitud del talud, ¿no? Que es eh, un, un dato. Si ustedes tienen taludes de distintos tamaños, yo les recomiendo que el diseño lo hagan del talud más crítico, y el talud más crítico es el que tiene la longitud mayor y la inclinación más parada. Entonces, no sé si yo tengo un talud que va de 10 metros de longitud hasta 2 metros de longitud, obviamente yo diseño el talud más largo, el de 10 metros, ¿no? Y con la inclinación mayor, ¿no? Y finalmente pongo la condición actual del talud, ¿no? Si está rastrillado, si es un suelo desnudo, ¿no? Y conforme yo elijo uno de estos datos, si se dan cuenta, se llena un valor acá que viene a ser el factor C por P, que es de la fórmula de Rusle, ¿no? Estos términos son solo
son solo factores, ¿no? Que juntos multiplicados me va a dar un cálculo de cuán aerodable es mi talud, ¿no? Entonces, una vez que yo meto todos esos datos, le doy a esta flechita hacia la derecha, ¿no? Y acá elijo con cuál de todos mis mantos quiero diseñar. Si yo quiero hacer una comparación de cuál de estos geosintéticos me va a servir, puedo seleccionarlos todos o seleccionar solo algunos. De repente por ahí estoy haciendo un diseño por stock y no sé, tengo solo estos mantos, ¿no? Entonces seleccionaría solo los que tengo por stock, ¿no? Pero si mi diseño no es por stock y quiero saber cuál de todos me va a funcionar, los puedo seleccionar todos y luego le doy siguiente, ¿no? Y por ejemplo, acá me dicen que en la condición actual es una condición inadecuada, eso quiere decir que es un talud que se va a erosionar, por lo tanto yo tengo que protegerlo. Un ecomatrix no es suficiente, ¿no? Es inadecuado, este agromanto tampoco, ¿no? Entonces yo podría utilizar un manto biodegradable, que es el más resistente, el agromanto 4600 o cualquiera de los mantos permanentes, ¿no? De los mantos totalmente sintéticos. Y listo, ahí acaba mi diseño. Si yo le doy siguiente, simplemente voy a generar mi reporte, ¿no? Entonces lo guardo y lo busco en donde lo he guardado para verlo. ¿Dónde lo guardé? Acá. Entonces, acá está el reporte que se ha generado. Como les digo, es un reporte en PDF. Como yo no le puse los datos del nombre del proyecto, el nombre de la empresa y la localización, no se ha llenado. Si lo hubiera llenado, aparecería ahí, ¿no? Y aparecen mis parámetros de entrada, ¿no? Los datos de precipitación, el tipo de suelo, ¿no? Contenido de materia orgánica, todos mis parámetros de entrada. Mis parámetros calculados, ¿no? Y con cuál geosintético es el que le puedo colocar. Y listo, aparece ahí mi reporte. Si yo quiero regresar y quitar y que aparezcan solo los que necesito, ¿no? Por ahí puedo colocar un manto temporal y un permanente, me aparecen solo esos, ¿no? Y listo. Así se genera se diseña con mantos temporales o mantos permanentes. Ahora, yo en un inicio les dije que puedo hacer un control de erosión no solo con mantos temporales o permanentes, sino con otros geosintéticos. Estos geosintéticos podrían ser, a ver, voy a entrar acá. Puede ser, por ejemplo, un flexocreto, ¿no? Porque recordemos que los geosintéticos de control de erosión son colocados sobre un talud estable, entonces yo puedo hacer un control de erosión, puedo proteger mi talud estable con otro geosintético, el flexocreto es ideal. El flexocreto es como eh, como, como es como una galleta de concreto que se le coloca sobre el talud. Este es un manto que se lo rellena de suelo, cemento, y tiene un espesor de 10 a 12 centímetros dependiendo de cuánto lo rellene, ¿no? Entonces puedo rellenarlo, puedo utilizar también el flexocreto. eh, Teniendo en cuenta que acá lo único a considerar es el anclaje, ¿no? El flexocreto necesita una zanja de anclaje en la parte superior del talud, ¿no? Y a lo largo del talud, ya que el relleno, como el relleno es suelo cemento, es un relleno que pesa, hay que considerar ese peso para el control de erosión. ¿No? Entonces, la zanja de anclaje y las estacas de anclaje que pueden ir a lo largo del talud son justamente para sostener el flexocreto y su relleno, ¿no?
Puedo hacer un control de erosión con geoceldas también. Del mismo modo que el flexocreto, este va a necesitar una zanja de anclaje superior y o un anclaje a lo largo del talud, que puede ser con estacas o con otro material. Y la ventaja de la geocelda es que la puedo rellenar con distintos materiales, ¿no? Puede ser un relleno con ripio, ¿no? Con material, con grava de un solo tamaño. El relleno puede ser con vegetación, si es que lo requiero vegetar, o el relleno también puede ser con suelo cemento, ¿no? Y le doy un acabado de concreto. Entonces, esa es una de las ventajas de la geocelda, ¿no? El tipo de acabado que yo le puedo dar puede ser variado. Eh, ¿Qué otra cosa puedo utilizar creo que esos dos nada más para control de erosión? Eh, Esta malla MS90 es una combinación de un manto de control de erosión más unas mallas ancladas, ¿no? Esto no solo controla la erosión, sino que también estabiliza, ¿no? Pero en nuestro caso estamos hablando solo de control de erosión, asumiendo que el geosintético que vamos a colocar encima está sobre un talud estable. Entonces, esta malla MS90 como que no aplicaría mucho, pero igual se las detallo. Y acá aparecen los mantos permanentes y temporales. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte de documentos técnicos desaparecen las fichas técnicas de los geosintéticos también para que los puedan revisar y saber sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, es la ficha técnica de los mantos permanentes, está del menos resistente al más resistente, y como les digo, estos mantos permanentes, que son totalmente sintéticos, son tan resistentes que incluso pueden soportar el paso de agua, y acá en la ficha técnica les aparece también hasta las velocidades que resisten, ¿no? Entonces también se lo puedo utilizar en canales. Y listo. Eso en cuanto a geosintéticos para control de erosión. No sé si tienen alguna pregunta de la parte de los geosintéticos. Estos de control de erosión realmente son eh, la parte más fácil o la parte más corta de los geosintéticos, ¿no? Porque su aplicación y su diseño es muy sencilla, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Claudia, tenemos una manito levantada. A ver, por favor, adelante, ingeniero. Sí, buenas tardes. Estaba interesante la presentación. Quería hacerte una consulta muy puntual. De Sí. acuerdo a tu experiencia, eh, ¿cuál resulta más económico? ¿Colocar un flexocreto o colocar una geocelda con concreto? Mm, En realidad va a depender de lo que quieren, ¿no? No, en ambos casos es para proteger el talud, ¿no? Sí, Expuesto digamos, de una defensa en un río. sí. Bueno, si estamos hablando de río, ya el diseño no es como control de erosión, sino como defensa ribereña, y ahí hay que tener otros conceptos, ¿no? Aplicar otros conceptos. Pero si hablo solo de control de erosión en taludes iguales, cualquiera de los dos geosintéticos se podrían utilizar. ¿Cuál es la diferencia? El flexocreto te limita a un cierto espesor, ¿no? Siempre vas a tener de 10 a 12 centímetros de espesor eh, de esta galletita del flexocreto, ¿no? En cambio, con la geocelda, el espesor de protección puede variar. Esto tiene un espesor de 10 a 12 centímetros máximo. Con la geocelda puedes tener espesores de 5 centímetros hasta 20 centímetros o hasta más, ¿no? Entonces, por ahí el precio puede variar, ¿no? Ahora, si comparas una geocelda de 10 centímetros con un flexocreto de 10 centímetros, por ahí el precio está igual, ¿no? Es similar el precio entonces por metro cuadrado.
Sí, sí, es similar. En líneas generales es similar, pero por ahí pueden haber algunas variaciones, ¿no? Sí, pero en líneas generales sí, sí comparamos el mismo espesor, ¿no? Ya, listo, gracias. Sí. Carmen ha escrito, estoy tratando de descargar el programa, pero me pide llenar el campo de empresa que no lo encuentro. Sí, el programa, a ver, el software es gratuito y solo la primera vez que ustedes se los descargan van a necesitar estar conectados a Internet y solo la primera vez que se lo descargan les van a pedir unos datos como su nombre, la empresa a la que pertenecen y su correo y listo, ¿no? Pero son datos simples y no es nada del otro mundo que les piden, ¿no? Es la empresa a la que pertenece. Igual si tienen algún problema con la descarga me pueden escribir y les ayudo. Si yo no puedo ayudarles, pues derivo con alguien para que les ayude a la descarga. ¿Alguien tiene otra consulta? Bueno, parece que no hay más consultas. Muchísimas gracias por la atención. De acá tenemos una siguiente capacitación conmigo el miércoles que viene sobre terraplenes, sobre suelos blandos. Eh, Igual tienen los datos, tienen nuestros datos, pueden escribirnos o llamarnos para poder ayudarlos. Y de verdad, muchísimas gracias por conectarse y por la atención. Muchas gracias, ingeniera Claudia, muy amable por su atención. Eh, Gracias, Lisette. Estamos en contacto. Hasta luego. Listo, muy amable, gracias con todos, buenas tardes, hasta el próximo miércoles, nos estamos viendo.